Bueno, regresamos entonces con el señor senador Juan Bueno Torio, vicecoordinador de Política Económica del PAN en el Senado. ¿Eso sí? Eso sí, pero bueno, lo importante es aprovechar su conocimiento para abordar con el auditorio temas que esperamos sean de su interés. Los congresistas del PAN por lo pronto acuerdan apoyar, le pregunto si acuerdan apoyar la propuesta fiscal del presidente Calderón del 2% al IVA generalizado. Desde luego que sí, Oscar Mario, no está planteado como IVA, está planteado como un impuesto al consumo para ayudar al combate a la pobreza. Este es un esfuerzo que vienen haciendo los gobiernos del PAN desde que iniciamos en el 2001 y con buenos resultados, no dicho por nosotros, sino por calificadoras internacionales en este sentido. Ha venido reduciéndose la pobreza en el país gracias a una serie de instrumentos que se construyeron desde el año 2001 y que han venido impactando favorablemente en ese sentido. Tuvimos un retroceso el año pasado, desde luego por los efectos de la crisis, pero vamos en el camino correcto para ayudar a un sinnúmero de familias, millones de mexicanos que aún viven en la pobreza en nuestro país. Bueno, se dice que si se implanta este impuesto del 2%, habría varios beneficios. El primero estaría la recaudación, obviamente, perfectamente dirigida a los que menos tienen en este país, para apoyar programas sociales ya existentes y quizá algunos nuevos, y si no me recuerdo la cifra estaría sobre los 71,000 millones de pesos es lo que se calcula por ese 2%. millones de pesos. Pero por otro lado, y otra de las grandes ventajas, que es por donde algunos quieren politizar el asunto para desvirtuar el tema y desinformar a la opinión pública, estarían excluidos tanto alimentos y medicinas de la canasta básica, ¿no? Bueno, es lo que se ha planteado. Hemos platicado dentro del grupo del PAN algunas de esas alternativas, que es lo que empieza a estar presente en el debate político y en manifestaciones de algunos grupos organizados de la sociedad. Nosotros, como todo en la política, estamos dispuestos a discutir y analizar los planteamientos de todos los grupos políticos y de todos los sectores de la sociedad que tengan injerencia o que tengan opinión al respecto. Sin duda, Oscar Mario, y para el auditorio, es el tiempo en donde en México debemos tomar las grandes decisiones que se requieren para proyectarnos hacia un desarrollo mejor en nuestro país. Nos comparamos, y los críticos del gobierno comparan a Brasil con México, y todos nos comparamos. Es envidiable lo que está sucediendo en Brasil. Nada más que quienes comparan y nos critican al gobierno, al partido en el gobierno, dicen que Brasil está muy bien y está mucho mejor avanzando. Sí, Brasil cobra poco más del 15% de su Producto Interno Bruto en ingresos tributarios, en impuestos, además de sus ingresos del petróleo. Se tomaron el tiempo de hacer esas reformas a tiempo. Brasil está captando mucha más inversión, sí, porque ha impulsado asuntos de la competitividad de Brasil, tan importantes como la reforma laboral que hizo Lula entrando a su gobierno, y hubo debate y todo. Y finalmente Brasil entró a una reforma petrolera en 1995. Brasil entró a una reforma petrolera en 1995, y aquí sí hay que hacer las grandes reformas, pero en el caso del petróleo no me toques la Constitución. En el caso de la reforma laboral no me toques a los sindicatos. En el caso de la reforma fiscal o hacendaria no toquemos el IVA. Bueno, pues entonces, ¿qué reformas vamos a hacer en el país para que verdaderamente salgamos adelante? Y luego hay quien habla y dice, vamos a quitar los regímenes especiales. Muy bien, ¿cuáles regímenes especiales? Yo creo que es tiempo ya de decir exactamente cuáles son las propuestas de los detractores de las propuestas del presidente Calderón. Porque vamos a quitar los regímenes especiales, ¿sí? ¿Cuál? ¿El del subsidio al salario? Yo creo que ese no, y ese es el que más le cuesta al erario público. Y hay una serie de regímenes. Se habla de quitar la tasa cero del IVA, pero eso implica hacer algunas otras modificaciones precisamente al impuesto del IVA, a las cuales tampoco le quieren entrar, ni siquiera la discusión y el debate.
Yo creo que es tiempo en este momento ya en nuestro país de poner las cosas claras, los puntos sobre las is, y ponernos a debatir con propuesta, ponernos a debatir con ánimo de convertir a nuestro país en un país mejor desarrollado que atienda las necesidades de todos los mexicanos. Y es que también, como bien dice el senador Buenotorio, los grandes estadistas asumen decisiones e implantan medidas muchas veces impopulares, muchas veces impopulares y dolorosas, pero que resultan benéficas para la mayoría de la población en el largo plazo, ¿no? Y es lo que hay que hacer. Eso es lo que debemos hacer. No podemos seguir pretendiendo desarrollar a México solo con la captación del 10% en ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto. Y seguir cargándole la mano siempre a los que pues, están o estamos cautivos, ¿no? Sí, no podemos seguir cargando con sindicalismo como el que se ha mencionado aquí en tu programa todo el día de hoy. Nada más para hacer un símil, 30 millones de pesos, poco más de 30 millones de pesos recibe de cuotas sindicales este sindicato, el del ESME. Claro. Pues es más que lo que recibe un partido político pues al año. Pero también los partidos políticos tienen que... También tenemos que reducir... ¿no? Tenemos que reducir los ingresos de los partidos políticos también, y perfeccionar y mejorar el IFE, y reducir el gasto en Cámara de Diputados y de Senadores. Y cerrar los institutos electorales locales y los tribunales electorales de cada estado de la República, del Federal, dejar todo al IFE y dejar todo al Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, porque finalmente ahí se decide todo. Así es. Y bueno, ¿cómo hemos gastado el dinero en nuestro país en estos años? Bueno, en acuerdo con todas las fuerzas políticas. Por ahí se oye y dice, es que se han despilfarrado o se han gastado 100,000 millones de pesos al año. Sí, con acuerdo del Congreso, porque es la Cámara de Diputados la que aprueba los presupuestos, y se han hecho inversiones importantísimas en Pemex, poco más de 10,000 millones de dólares cada año en los últimos años, y luego ya de 2006 para acá en 15,000, y este año último 20,000 millones de dólares de inversiones en Pemex. Desafortunadamente no están redituando lo que quisiéramos. Ahora estamos produciendo 4 millones de barriles diarios, ¿verdad? Pero no ha sido así. Ahora, ¿por qué molesta tanto? Y usted estuvo en un puesto importantísimo en Petróleos Mexicanos durante la administración anterior del expresidente Fox. ¿Cuál es el problema de cambiar la Constitución para que una empresa tan rentable y con tan alta tecnología como es Petrobras, para no hablar de alguna pública privada como puede ser Exxon, Mobil o o las francesas o las españolas, etcétera, o la inglesa, ¿no? British Petroleum. ¿Cuál es el problema para que pudiera Petrobras aportar esa tecnología y que México recuperara en el mediano plazo, porque en el corto plazo pues no se puede, en el mediano plazo, toda su producción? Mira, Petrobras era una empresa muy chiquita comparativamente con Pemex, y ahora ya es más grande. Petrobras tiene más reservas petroleras en el mundo que lo que tiene Petróleos Mexicanos. Ya, y además trae una producción creciente cada vez más. Y gana lo que no gana Petróleos Mexicanos. Claro, en su territorio y fuera de su territorio. Petrobras está perforando en el Golfo de México, en el territorio de los Estados Unidos. Es un gran logro para ellos. Porque ellos decidieron cambiar su constitución en 1995. Pero ¿por qué no se puede aquí? Usted como senador de la República. Pues aquí sí se puede, sí se podría. Mira, la realidad es que son atavismos y tiene dosis de ideología y de pasión y de patriotismo. Y de tontería. Y la verdad, mira, ¿qué es Petróleos Mexicanos para la nación? El instrumento o el organismo público descentralizado, símil de empresa, que extrae el petróleo del subsuelo y por esa razón le paga un impuesto o un derecho de extracción de crudo a la nación mexicana. 78%, que al 2012 va a ser 71% y pico. ¿Qué significa que otro venga a hacer lo mismo? Nada.